ha dado lugar a un tipo de sociedad diferente. Durante mucho tiempo, ustedes recordarán seguramente, cuando se trataba de identificar esta sociedad nueva que estaba surgiendo, se hablaba de una sociedad post-industrial, post-capitalista, post-moderna. No se identificaba por algo propio, sino por lo que superaba. Últimamente empezamos a reconocer que había un factor que estaba identificando como la característica central de esta nueva sociedad, que era el factor información y conocimiento. Y entonces mucha gente empezó a hablar de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, porque lo que tienen de común todos estos cambios que hemos mencionado recién es que desplazan a factores tradicionales e incorporan la información y el conocimiento como variable central. Las máquinas, las tecnologías actuales ya no manejan tanto fuerza física, energía, sino que manejan información y conocimiento. Una computadora, cualquier máquina hoy manejada informáticamente, lo que está ahí movilizando es mucha información y mucho conocimiento. Lo que implica hoy nuestro comportamiento ciudadano, más allá de ideologías, de valores, de adhesión, hoy un ciudadano para desempeñarse y para tomar decisiones tiene que estar muy bien informado. Todos los debates ciudadanos contemporáneos son debates muy cargados de información científica y técnica. Si debatimos, si las pasteras en el río Uruguay contaminan o no contaminan, todo el tema del medio ambiente, todo el tema de la salud, la manipulación genética, los temas de la propia economía, discutir la política económica, una medida u otra, todos los temas de la ciudadanía actual son temas que, insisto, mueven algo más que meras adhesiones ideológicas tradicionales, sino que implican mucho manejo de información y conocimiento. Lo mismo que nuestra cultura. Lo que le quiero decir con esto es que entonces entramos en una sociedad en la cual la información y el conocimiento, y entonces, en consecuencia, las instituciones responsables de producir y distribuir conocimientos están en el centro de la discusión. O sea que hoy en día la educación no puede ser considerada como una política sectorial más. Y lo que se haga en educación no es equiparable en términos de su lugar estratégico, equiparable a cualquier otra política. Es la política fundamental, es la dimensión fundamental de la sociedad. Entonces, esto nos obliga a reflexionar en este contexto, sobre cuál es el lugar de la educación y hacia dónde debemos orientar y qué papel tienen específicamente un movimiento como el movimiento cooperativo o cualquier otro. Ahora, ¿qué nos está pasando con esta sociedad del conocimiento? Al principio cuando se comenzó a reflexionar sobre estos temas, un periodo de fuerte optimismo. Muchos de ustedes seguramente leyeron a Toffler, ¿se acuerdan de esos libros? La nueva ola, el shock, los cambios en el poder. Toffler tuvo en ese sentido una gran intuición, ¿no? Intuyó muy bien que lo que estaba pasando y que efectivamente había un cambio de sociedad muy profundo y que el conocimiento era el factor clave de todo esto. Ahora, él hizo un balance muy optimista porque lo que hizo fue extrapolar directamente las características que tiene la producción y la distribución del conocimiento a la sociedad. Y dijo, una sociedad basada en la información y el conocimiento tiene necesariamente que ser democrática, porque producir conocimientos exige ámbitos de libertad. En esos momentos había caído la Unión Soviética, ¿no? Y una de las explicaciones de la caída de la Unión Soviética era precisamente que había perdido la batalla por el desarrollo científico y técnico. Porque, claro, investigar, descubrir en países autoritarios, con censura, con regímenes de control muy fuertes, no era
tan enriquecedor o no tenía tanto dinamismo como el que tenía en los países capitalistas. Decía, bueno, una sociedad y una economía basada en el conocimiento termina con la escasez. Todos los factores tradicionales del crecimiento económico eran factores que si uno los usa, los gasta, ¿no? Si tenemos una economía basada en recursos naturales, los recursos naturales se gastan, se van a seguir siempre dependiendo del petróleo, en algún momento se va a agotar. En cambio, él decía, una economía basada en el conocimiento tiene la particularidad que te usa conocimiento, no solo no lo gasta, sino que produce más conocimiento. Y él seguía enumerando, decía, distribuir conocimiento es mucho más fácil y democrático que distribuir riqueza, recursos naturales o cualquier otro factor. Las jerarquías en las instituciones, la autoridad va a estar ligada a aquel que sabe. El que no sabe no va a poder tener autoridad. Y así sucesivamente, con lo cual se creó esta idea de que la sociedad del conocimiento iba a ser mucho más democrática, mucho más dinamismo y libertad que el capitalismo tradicional. Sin embargo, la experiencia no hizo falta mucho tiempo para advertirnos de que las cosas no eran tan simples ni sencillas y que la sociedad y la economía de la información y del conocimiento tenía potencialidades excluyentes, inequitativas, muy poderosas, al punto tal que ya algunos autores sostienen claramente que una sociedad basada en una economía basada en la información y el conocimiento pueden ser mucho más inequitativas que la economía y la sociedad industrial tradicional. Y eso uno lo puede ver si mira indicadores como la concentración del ingreso. En las últimas décadas los procesos de concentración del ingreso han sido muy fuertes, medido como se quiera. Hay una particularidad en esta sociedad y esta economía del conocimiento que a veces es muy paradójica y podría uno sintetizarla diciendo que produce más igualdad y más desigualdad al mismo tiempo. Porque a los que incorpora las redes basadas en las nuevas tecnologías, en la producción y en el manejo de información y de conocimiento muy sofisticado, los incorpora plenamente y en estructuras, como decía antes, mucho más planas que la pirámide tradicional. Son mucho más iguales que los que estaban en las estructuras piramidales formistas. Pero entre los que entran y los que se quedan afuera hay mucha más desigualdad y distancia que la que había antes. Este capitalismo es un capitalismo excluyente, no es incluyente como lo era el capitalismo industrial. En el capitalismo industrial se suprimían empleos en el agro, en el campo y se creaban en las ciudades. Se destruían las identidades locales, feudales y se creaba la nación. Este capitalismo, en cambio, genera un fenómeno que hoy es una palabra bastante común, pero de la cual debemos reflexionar, genera exclusión. Y el excluido no es lo mismo que el explotado. En el capitalismo tradicional había explotación, pero el explotador y el explotado son necesarios, los dos. Los dos tienen un vínculo. En cambio, con el excluido lo que se hace es romper el vínculo y dejarlo afuera. Hoy hay zonas enteras del planeta excluidas. Excluida quiere decir que si usted la suprime, la economía no siente el impacto, porque ni producen ni consumen, como para alterar el equilibrio del sistema. La exclusión, entonces, es un fenómeno típico de este nuevo capitalismo. Por eso es que se sostiene esta idea de que efectivamente puede esta sociedad, este nuevo capitalismo dejado espontáneamente y librado a sus tendencias, generar más inequidad que el capitalismo industrial tradicional. Bueno, en este contexto, insisto, es en el que estamos trabajando. Y la primera pregunta, entonces, a partir de todo esto, bueno, reconocemos que la educación es fundamental, porque para estar incluido hay que estar educado, a diferencia del pasado, donde había maneras de incluirse socialmente que no exigían una